Hola, ¿cómo están? Oye, bueno, me presento, ya muchos me conocen, los que nos siguen a Tu Casa Fácil, por acá Pablo Acuña. Eh, bueno, este es un momento bien especial porque finalmente esta presentación, la idea era realizarla en vivo en un webinar por YouTube y tuvimos hartos problemas de conexión, entonces eh, insistentemente igual me quise grabar y poder hacer este video para poder cumplir obviamente con todas las personas que se conectaron y con las personas también que se inscribieron. Así que este video va a estar a disposición entre de ustedes. Obviamente esto va a ser enviado a todas las personas que se inscribieron y que también participaron. Así que quiero partir de esa forma. Bueno, primero les quiero comentar respecto a esta presentación. Esto es una presentación que tiene que ver con las etapas que tienen que tener en claro todas las personas que quieran construir una vivienda. Y es una presentación bastante, yo le digo, bastante livianita, porque finalmente el foco está en que se entienda para las personas que no necesariamente están inmersos en el mundo técnico o no tienen por qué saber asuntos técnicos respecto a la construcción. Entonces, con esta presentación quiero hacer un pool de preguntas que se repiten durante todo este tiempo que hemos obviamente conversado con clientes de los años de existencia de Tu Casa Fácil y poder ir respondiéndolas fácilmente una a una. Así que quiero partir primero. Esta presentación fue hecha con mucho cariño, no es muy larga tampoco, así que la idea es que este video sea de lo más parecido a una guía, ¿cierto?, de lo que tenés que realizar antes de poder comenzar tu vivienda. Entonces partimos, construcción en sí y estructura eficiente. Primero, obviamente, nos vamos a presentar. Nosotros somos Tu Casa Fácil, somos una empresa de fabricación de casas, esto en base a un sistema constructivo del panel SIP que también nosotros fabricamos. Estamos presentes en Santiago, estamos presentes también en el sur de Chile. Y las características claves que tiene Tu Casa Fácil es que nosotros ofrecemos viviendas prefabricadas, viviendas industrializadas. Ya tenemos a nuestro haber más de 150.000 metros cuadrados construidos en todo Chile. Tu Casa Fácil realiza un acompañamiento integral a nuestros clientes, un modelo de negocio que es distinto a otras empresas de casas prefabricadas, donde finalmente el cliente está súper inserto, está súper presente, donde puede modificar sus planos en base a un apoyo técnico real que es a través de arquitectos con reuniones, seguimiento, entre otros. Y obviamente que todo esto se realiza en base a que podemos tener procesos parametrizados para poder llegar, obviamente, a estos proyectos. Nosotros tenemos aproximadamente eh, más de 30 proyectos que se entregan mensualmente. Entonces, la idea de esto es poder, a través de sistemas parametrizados, poder tener una capacidad de entrega de kit en base a las fechas que nosotros podamos zanjar. Entonces, con esto yo quiero ir como haciendo un poco una idea para que vayan cachando de qué se trata. Acá hay una parte del equipo de Tu Casa Fácil, nosotros somos aproximadamente 70 personas, a un poquito más, que estamos súper activos en todo el proceso de la fabricación, desde el diseño, desde la logística, etcétera, etcétera. El equipo de Tu Casa Fácil está más o menos entre los 75, 80 personas. Esto, si incluimos obviamente a las personas que también trabajan de forma externa, es mucho más grande, estando presente tanto en Santiago como en la zona sur. Contamos con arquitectos, ingenieros, constructores, operarios, más de 25 equipos de montaje, que de hecho estamos trabajando full en este mismo instante, para asegurar obviamente la calidad y la eficiencia de las casas que nosotros realizamos. Y como les dije, todo esto tiene que ver que en términos generales de casa, en base a un sistema constructivo que nosotros fabricamos, que es el panel SIP. Ya generalmente las personas que ya llegan a Tu Casa Fácil conocen lo que es el panel SIP y acá les puedo hacer un resumen súper general. Este es un sistema constructivo que es súper potente en términos estructural, súper potente en términos de aislación térmica. Es un sistema ligero con una alta capacidad de resistencia y la gracia del panel SIP es que se arman casas en muy poco tiempo con una reducción inmensa en tiempos de construcción. Es un sistema que es ecológico y que finalmente, para que se haga una idea, el panel SIP te ofrece una estructura para toda la vida
realizando y fabricando una casa que se puede montar solamente en 10 días. Así que para que se vayan haciendo una idea respecto al sistema constructivo, evidentemente nosotros podemos seguir dando más información. Quiero hacer un resumen bien general respecto a este punto para ir avanzando y que vayamos a lo nuestro. Asumo que las personas que están viendo este video ya tienen claro cuáles son los beneficios del panel SIP y bueno, si aún están en la duda, obviamente nosotros a través de nuestro ejecutivo de reuniones podemos darte a conocer cuáles son todos los beneficios, los pros que tenemos en base a otros sistemas constructivos como el steel frame, que es el vulcometal, ¿cierto? O el wood frame, que ya es el entramado de madera. Pero para mí lo más importante de este proceso es poder explicar cuáles son todas las etapas que tienes que ir quemando para llegar a la vivienda, ¿cierto? En este caso, para llegar a la construcción. Yo en este minuto estoy asumiendo un punto de las personas que van a estar viendo este video, y es que estoy asumiendo de que tienen terreno, ¿ya? Voy a hacer algunas preguntas, voy a mostrar algunas preguntas que son válidas hacérsela tanto antes o después, antes de haber adquirido un terreno o ya teniendo el terreno. Entonces, esto va a ser transversal igual para todos. El primer punto que quiero empezar con la etapa es que la primera etapa principal es que antes de pensar en una casa, tú tienes que pensar en tu vida. Y aquí yo me refiero específicamente a ver cuáles son las condiciones tuyas, la cantidad de personas que componen tu familia, es la vivienda que quieres construir, para qué la quieres construir, obviamente que para estar ahí, pero si es una vivienda, una segunda vivienda, si es una inversión, si es un Airbnb, etcétera, etcétera. Todos estos puntos son súper importantes para poder tomar una decisión. Luego de eso, tenemos la etapa 2 que tiene que ver con la definición del diseño en base a las necesidades reales y el presupuesto. Por eso, en el punto 1 hablo de conocer tu realidad, de conocer qué es lo que realmente tú necesitas, para que en el punto 2, en base a esa información, tú puedas elegir cuál es el modelo que más se acomoda a lo que tú necesitas. El paso 3 ya tiene que ver con el tema de acuerdos comerciales. En este caso, lo estoy poniendo de ejemplo, obviamente, con Tu Casa Fácil, a través de la firma del contrato, de las condiciones transparentadas, etcétera, etcétera. En el punto 4, disculpe, estábamos en el punto 3, ahora nos vamos al punto 4, que en base al diseño que tú ya definiste, ya empezamos a revisar otras condiciones, por ejemplo, cómo este diseño se emplaza en tu terreno, ¿cierto? Cuáles son las condiciones que tienes que tener el terreno para poder poner una casa con las características que quieres tener, etcétera, etcétera. El paso 5 se refiere a el proceso de Tu Casa Fácil. Como les digo, yo dentro de esta etapa estoy metiendo obviamente la empresa Tu Casa Fácil porque es el ejemplo que tengo de primera fuente. Y en este proceso tiene que ver con todo desde que das el ok, todo lo que ocurre dentro de la empresa, todo esto, este proceso técnico, este proceso de asesoramiento y todo lo que conlleva obviamente para poder fabricar la casa de tus sueños. Y por último, en la parte 6 ya me refiero a la construcción de tu sueño, a la construcción de tu casa, ¿ya? Estas etapas son súper relevantes para que tú las tengas en claro. Ahora yo voy a ir como desgranando cada uno de los puntos que atañan cada una de estas etapas. Entonces, vamos primero con como lo principal, ¿cierto? O sea, sin esto no existe el proyecto de casa. El paso 1 está ligado primero al terreno. Y como yo les dije al principio, para mí es súper importante que este webinar sea relajadito, que no tenga una sobrecarga técnica. Entonces quiero, en base a preguntas que se realizan constantemente, que nos realizan a nosotros, poder ir dándote respuesta. Entonces, primero, ¿dónde está ubicado el terreno? ¿Qué tal son los accesos? O sea, esto, que es lo más básico, es una de las cosas más importantes que tiene que ver que si el terreno que tú estás teniendo está al alcance, ¿cierto?, de los servicios generales, pero lo más importante que creo yo, porque hay personas que tienen terreno, que quieren estar bien lejos, etcétera, y es súper, súper válido y hasta, de hecho, lo comparto un poco, pero lo más importante tiene que ver que tu terreno tenga las condiciones para poder llegar. O sea, a veces nosotros hemos llegado a terrenos que realmente solamente podéis subir con 4x4. Entonces, todo esto para atrás hay que pensarlo porque
tienes que pensar que si quieres hacer, por ejemplo, un radier, va a llegar un camión mixer a tu terreno, eh, o los mismos paneles SIP, el camión del panel SIP que va a mandar, llega a través de estos accesos. Esta pregunta es básica, pero es fundamental, porque si tú tienes un terreno, quieres hacer igual el proyecto y los accesos son malos, los costos se te van a aumentar solamente en términos de logística. Entonces, muchas veces las personas esto no lo ven y por lo mismo nosotros obviamente cuando tenemos un proyecto le pedimos a los clientes que puedan revisar, que nos puedan enviar, disculpen, las imágenes de los accesos, nosotros vamos con la geocalización y revisamos. Le doy énfasis a este punto porque es algo que no se le toma el peso que debiese tomar, ¿ya? El otra pregunta respecto al terreno es ¿cómo es la pendiente y por dónde corre el agua? Este punto es súper importante porque las pendientes, obviamente, la mayor parte de los terrenos que uno ve tienen pendiente, pero tienes que tener súper claro, aparte de la pendiente, también por dónde caen las aguas lluvias. Hay un tema, y sobre todo ahora que estoy mostrando una imagen del sur, del lago Yanquihue precisamente, y es que en el sur muchas veces la compra de terrenos se realizan en el verano, ¿cierto? Entonces en el verano, claro, llueve, pero no es el nivel de lluvia que hay en el invierno, por ende los terrenos tienden a estar más secos. Entonces hay ciertas cositas que te van a dar como alertas para tú saber si es que el terreno está expuesto a una alta humedad, como por ejemplo las plantas hidrófitas, como los juncos, que te acusan un poco respecto a si en ese sector se está acumulando agua. Y respecto a las pendientes también son importantes, porque si tú decides por un tema de vista, por ejemplo, estar en tu casa e instalarla sobre una pendiente, tienes que tener claro cuáles son las condiciones de esa pendiente. Al instalar sobre una pendiente, obviamente que no es lo mismo hacer una fundación sobre un terreno que tiene una pendiente cero o una pendiente menor, ¿cierto? Porque a medida que tenga una pendiente más grande, el costo puede aumentar o los tiempos pueden aumentar y eso tienes que tenerlo súper, súper claro. El otro punto importante tiene que ver cuál es la condición del suelo. El suelo tiene que estar en óptimas condiciones para que tú puedas fundar tu casa, ya sea en radier, ya sea en pilote. Y esto también es algo que se repite mucho en la zona sur, donde la capa vegetal, tú no puedes fundar una casa sobre capa vegetal, ¿cierto? Tú tienes que llegar, y ahí lo voy a mostrar, de hecho, en las próximas diapositivas, tú tienes que llegar al sello de fundación, que valga la palabra para que sea más fácil, al suelo duro, ¿ya? Entonces, uno tiene que tener claro cuáles son las condiciones del suelo. Cuando tú estás en este webinar o en este video, tienes que inmediatamente sacarte eso de la cabeza de que, por ejemplo, un radier es fácil construir o que un radier vale nomás 3 millones, 4 millones de pesos, porque eso no es así. Depende mucho del terreno. Hay personas que a veces te hacen radieres y te cobran poco, pero son radieres que están destinados a morir y obvio, es la base de tu casa, la base de tu proyecto de vida, es para mí uno de los hitos más importantes y que tienes que asegurarte que esté correcto. Y por último, otro punto que tiene que ver con los servicios. Me refiero a los servicios de luz, agua. ¿Por qué? Porque esto también va a influir directamente del emplazamiento de la casa, que también vamos a hablar más adelante, porque, por ejemplo, si tú tienes un poste de luz o el agua a un sector lejano donde tú quieres instalar tu casa, tienes que calcular cuánto te va a costar traer la luz desde ese sector hasta acá, o si te cuesta mucho, ya pasar a una alternativa como los paneles solares y otros. Entonces, este punto también es súper importante y la gente generalmente no se lo hacen ver muchas veces las mismas inmobiliarias que venden los terrenos, los brokers, etcétera. Entonces, para resumir un poco el tema del paso uno de los terrenos, primero, cuando tú vas a tener un terreno, vas a ver un terreno, tienes que fijarte que las plantas hidrófitas no estén presentes, ojalá que no, pero si están presentes, como los juncos que se puede ver aquí en esta imagen, hay que ver, al menos preocuparse y estar atento cuando hayan lluvias y ver cuál es la caída de agua y dónde se concentra. Por eso también es importante revisar las pendientes, las distancias, como les dije, a las conexiones de luz y la factibilidad de agua, que también es súper trascendental. Vamos siguiendo con el paso 1, porque finalmente con esta información del terreno
tú ya teniendo claro esos puntos que te acabo de mencionar, podemos avanzar como a lo que tal vez tiene que ver realmente a la realidad, valga la redundancia, a la realidad de cada una de las personas. En base a tu realidad y necesidad se zanja el presupuesto. Tú tienes que tener la claridad de los costos asociados de inicio a fin. Y también tienes que tener claro qué es lo que tú esperas de tu casa, cuál es la calidad de terminación que esperas. O sea, en síntesis, tenemos que aterrizar la idea y que converse con la realidad. ¿Por qué? Porque pasa mucho que llegan clientes, nosotros tenemos casas de todo tipo, o sea, desde los 30 metros cuadrados y ahora estamos sacando de 300 metros cuadrados. Típico que llegan clientes que quieren la casa más bonita, la más rica, etcétera, y que tal vez pueden comprarnos el kit y todo a nosotros porque tienen las lucas en el minuto, pero no tienen las lucas para poder terminar la casa. Entonces, finalmente, hay clientes que pueden terminar con elefantes blancos, con tremendas estructuras de casa de 300, 250 metros cuadrados, que ya después se alarga el término de la obra porque se acaba la plata, porque las terminaciones, y eso es lo más importante, las terminaciones es como el punto de inflexión en términos de presupuesto, ¿ya? Y aquí es fundamental el cálculo. Entonces, disculpen que se vea un poquito ahí malo, porque al finalmente traspasé esto para poder hacer este video, lo traspasé a otro formato. Pero me gustaría poner un ejemplo. Dice, hagamos un ejercicio y acá lo que dice es un caso. Entonces, hablamos primero, dice, la familia González quiere una casa de 200 metros cuadrados con 3 habitaciones, 2 baños y espacios comunes. Su presupuesto es de 80 millones de pesos, que no es poca plata, que yo lo transformé inmediatamente, un aproximado obviamente, a 2010 UF para llevar esa casa llave en mano. Entonces aquí viene la clasificación, ¿ya? Nosotros podemos, y aquí les voy a dar ejemplos reales también, nosotros podemos hacer una terminación de casa con terminaciones básicas, con terminaciones medias y con terminaciones de alto estándar. La información que está acá es fidedigna porque tiene que ver con los clientes nuestros, con la experiencia que nosotros tenemos y lo que más se repite en los clientes. ¿Ya? Cuando hablamos de una terminación básica, hablamos, por ejemplo, que ya no es tal vez el porcelanato, sino que tal vez el vinílico, que tal vez ya no es el granito, sino que otro material, porque aquí afecta a todo. Yo cuando hablo llave en mano, hablo de la casa completamente lista, con muebles, con radier, con fosa séptica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, terminaciones básicas, estamos hablando también de que probablemente tuviste ayuda en el armado, tuviste personas donde tú pudiste ahorrar cifras considerables. Y el caso de este punto es como un cálculo general de 18 UF en metro cuadrado, que es difícil para mí, yo lo encuentro que es difícil, pero tengo casos de clientes que han hecho casa por esos montos. Después nos vamos a las terminaciones medias, que esto es lo que más se repite, que son 25 UF metro cuadrado. Estamos hablando, insisto, en casas terminadas, en que casas que van más allá, o clientes que van más allá de lo que nosotros ofrecemos como tu casa fácil, que nosotros podemos ofrecer hasta más o menos el 70% de la obra en avance, ¿ya? Y después tenemos terminaciones de alto estándar, que son más o menos de 28 UF metro cuadrado. Entonces, en base al presupuesto, que son 2010 UF, nosotros lo que tratamos de hacer cuando viene un cliente con este tipo es que le damos a entender primero por metro cuadrado cuál es su capacidad de construcción de una casa con inicio a fin. O sea, una casa que realmente podáis terminar. Yo creo que eso es lo más trascendental y si me preguntan a mí, nosotros, como te digo, podríamos perfectamente vender una casa con el presupuesto inicial que tiene un cliente, la casa más rica, más todo, pero nos interesa vender bien, nos interesa de que el proyecto inicie y termine, porque finalmente si no se termina, el cliente lamentablemente, aunque no sea culpa nuestra, va a acordarse de nosotros. Entonces, para mí es súper fundamental que este punto quede muy grabado, que le ponga harta atención. Entonces vamos a decir, las terminaciones básicas, 18 UF metro cuadrado, con un presupuesto de 2010 UF, tú puedes construirte una casa más o menos de 112 metros cuadrados. Con terminaciones medias, ya 25 UF metro cuadrado, tú puedes hacer una casa entre 80 a 95 metros cuadrados. Con terminaciones de alto estándar, tú puedes hacer una casa de 72 hasta 78, 80 metros cuadrados.
Cuando hablo de alto estándar, hablo de granito, hablo de porcelanato, hablo de esos clientes que les gusta ir a MMK, por ejemplo, a comprarse las cosas bien bonitas, de ese tipo de cliente. Entonces, yo ahora voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, esta casita, que aquí voy a mostrarle un video, es una casa que está en La Serena, una casa de 183 metros cuadrados, y que este cliente pudo hacer la casa con 19 UF metro cuadrado. Como ven, yo la veo perfecta, el piso vinílico, ¿cierto? En algunos sectores, y otro también tiene porcelanato. Y acá principalmente en este punto el cliente donde más se ahorró lucas fue porque armó con gente conocida, con familiares. Entonces ahí pudo ahorrarse bastantes lucas. Después tenemos esta casa que fue diseñado por Tu Casa Fácil, es un modelo de 140 metros cuadrados. Y esta casa llave en mano que está en Puerto Varas se hizo con 25 UF metro cuadrado. Ojo que también los valores van a variar según la distancia o según la locación. En La Serena, por ejemplo, es más barato que construir en el sur, principalmente por las distancias, por las empresas que están presentes, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y esta casa, que es una Yanquiwe, que en este proceso estaba todavía en construcción, pero terminada, exquisito, todo, fue aproximadamente 27 UF metro cuadrado, ¿ya? Entonces, les doy estos tres ejemplos para hacer la comparativa real de que en base a esos montos tú puedes conseguir tres tipos de casas y ahí después viene la decisión tuya. Entonces, acá viene la parte más importante y es cuando un cliente entra al showroom y lo que nosotros hacemos desde ventas. Y tiene que ver con las preguntas claves que nosotros le hacemos al cliente. La primera pregunta es una vivienda de primera o segunda vivienda. Esto es súper trascendental porque tú vas a saber si esta es una casa que va a ser de veraneo o no, si la persona que va a, vivir, va a estar ahí va a vivir toda la vida, etcétera. Y obviamente que eso también conversa con el diseño. La otra pregunta es, ¿para cuántas personas está pensada? O sea, si tu familia son 4 personas, claro, tení la mamá, el papá y lo otro son 2 dormitorios. Entonces, generalmente tú necesitas 3 dormitorios, 2 baños y así vamos complementando. Después, los metros cuadrados deseados, que esto es lo que nosotros tratamos de dejar a piso en base al presupuesto que tienes. ¿Cuáles son los espacios comunes que quieres tener? Y también las preguntas es, ¿tengo capacidad de comenzar y terminar? ¿Tengo un plan escrito? ¿Tengo un presupuesto? Y esta clave es súper importante porque me voy atrás nuevamente. Por ejemplo, este cliente que quería hacer una casa de 200 metros cuadrados y que quería 3 dormitorios y 2 baños, yo tengo casas de 78 metros cuadrados que cumplen con ese mínimo. Y con eso ya estás atañando la necesidad que tenía el cliente en ese minuto. ¿Para qué decir con la casa de 80 a 95 metros cuadrados? Tenemos casas que tienen 4 dormitorios, 3 baños en ese orden de metros cuadrados. Y la casa de 112, tenemos una casa de 112 que tiene 5 dormitorios, 4 baños. Entonces, nosotros podemos llegar a la necesidad que quiere el cliente, solamente que lo aterrizamos en base a lo que realmente puede adquirir, pero siempre teniendo en cuenta cuáles son sus necesidades, que en este caso son las cantidades de dormitorios, los espacios comunes, etcétera, etcétera. Entonces, espero que este punto quede como súper claro. Obviamente que como este es un video grabado, lo podemos volver a conversar con su ejecutivo. Y bueno, nosotros siempre vamos a estar al pendiente de poder entregar la información lo más transparente y verídica posible. Entonces, una vez que yo ya tengo la clara de cuál es el modelo que yo necesito, que cumple con todos los puntos, que está dentro de mi presupuesto, pasamos al paso 2 que tiene que ver con los modelos. Tu Casa Fácil tiene más de 30 modelos y sumando tenemos distintos tipos de categorización de modelos. Por ejemplo, tenemos estas que son como la techo inclinada, ¿cierto? Que es la casa de 140 metros que vimos hace un ratito. Tenemos casas mediterráneas y tenemos esta casa que es la Yanquiwe, que es una casa que gusta mucho, sobre todo en la zona sur. Hemos construido varias de estas. Y claro, esta casa ya está pensada más para la persona, para la familia, disculpen, que le interesa el diseño, ¿cierto? Que está dispuesto tal vez a gastar un poquito más respecto a eso.
Y por otro lado tenemos esta casa de techo inclinado que son más eficientes, que en términos de costos son más baratas, no solamente en términos del kit, sino que las terminaciones como tal, entre otros. Entonces, luego de que tú ya elegiste el modelo, nos vamos al paso 3 que tiene que ver con el acuerdo comercial y la activación del proyecto. Nosotros hacemos firma electrónica. Entonces, primero, revisión final del modelo, precio y alcance, con eso ok, avanzamos a la firma digital del contrato. Después de eso, que ya se firmó, obviamente quedamos ok con el pago inicial que está según contrato y definimos las fechas del proyecto para la entrega. Una vez que ya está listo todo el tema de firma, etcétera, nosotros activamos el proceso ya interno del cliente y partimos con una reunión de bienvenida donde nos juntamos con el cliente, le entregamos información, dejamos todos los puntos clave importantes sobre el proceso de construcción o el proceso de fabricación, cosa que no haya sorpresa en el proceso. Y luego de eso ya está la activación de los canales y equipos. Finalmente, cuando entra un proyecto, acá se pivotea en distintos profesionales, desde el arquitecto, ingeniero, en el caso que construyas con la persona, el constructor, etcétera, etcétera. Entonces, ya dicho esto, ya ha conversado el tema del terreno, ya ha conversado la definición de la realidad que tú tienes y con eso haber elegido un modelo que se adecúa a lo que tú necesitas, haber firmado el contrato, ya tenemos que empezar a pensar dónde se va a ubicar esta casa, porque tú ya tienes el modelo. Ya sabes, por ejemplo, si te compraste una Yanquiwe, que la Yanquiwe es un modelo que en su base es rectangular, o si te compraste una Mediterránea que es mariposa, ya sabes que su orgánica es ser más o menos cuadrada. Entonces, todos esos puntos son súper importantes porque al momento de emplazar la casa, tú tienes que tener claro los puntos que más se repiten. Es que el cliente siempre quiere priorizar la vista y la orientación del modelo. Todos los modelos que nosotros trabajamos con vistas desde los dormitorios y desde los espacios comunes. Entonces se tendría que decir que, por ejemplo, en este caso, la Yankee o todos estos modelos, no, estas no son la parte donde se entra, ¿cierto? Que muchas veces las personas tienden a pensar que la parte principal es donde se entra. En este caso, nosotros la parte principal es donde están las vistas. Acá hay un poquito de incongruencia netamente por el modelo, porque obviamente que acá la gracia de la Yanquiwe es que esté mirando al volcán, pero evidentemente es un render para que ustedes se puedan hacer una referencia. Entonces, priorizar vista y orientación del modelo. Otro punto que es importante es respetar distancias y normativas. Esto en el caso de terrenos que son urbanos, porque los terrenos urbanos son más chiquitos que los rurales. Generalmente los rurales no hay problema en este aspecto, pero si es urbano es importante que la casa, primero, cumplir con el índice de constructibilidad, que la casa esté cumpliendo con los deslindes delimitados, ¿cachai? Y todo lo que eso conlleva. Obviamente también que donde va a emplazar la casa tiene que estar asegurado el terreno de apoyo. Hay que evitar zonas húmedas o inundables, evaluar también pendientes y movimientos de tierra. Y bueno, también está el recorrido solar. Acá les voy a dejar un link donde ustedes deben ingresar, ponen la dirección de su terreno y le va a aparecer no sé si es carta solar, no, no me quiero poner tarotista para mi cosa, pero te muestra cómo va el sol por hora, ¿ya? Y te va diciendo en base a eso dónde tú podís emplazar la casa, siempre pensando que el mejor sol es el de la mañana y que ojalá llegue a los dormitorios. Dicho esto, estamos en el paso 3, nos vamos al paso 4 y tiene que ver directamente con la fundación. Y esta es la pregunta que más se repite, que es como, Ramiro Pilote, ¿qué me conviene? Y bueno, va a depender, ¿ya? O sea, esa es la respuesta de primera, va a depender. ¿Por qué? Porque va a depender del suelo, ¿ya? Entonces lo primero que uno tiene que decir es cómo el suelo, cómo es su nivel de humedad, dónde aparece el sello fundación, que fue lo que les comenté anteriormente, a qué profundidad está el terreno firme, es necesario un estudio de mecánica de suelo. Yo acá le puse un ejemplo de un terreno que tiene 60 centímetros de capa vegetal y luego de eso viene el sello de fundación, que es el terreno duro. Ustedes tienen que cachar que cuando tú haces un radier, cuando haces pilote, la fundación que tiene que engancharse, esto está mal dicho, probablemente un constructor me va a decir, oye, no se dice enganchar, pero yo quiero explicárselo de forma fácil. Donde se va a situar esta fundación
tiene que tener estructura y eso lo entrega el sello de fundación. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, en el sur hay terrenos que no tenían 60 centímetros de capa vegetal, tenía 80, 1 metro de capa vegetal para llegar al sello de fundación. Y ustedes tienen que tener súper en cuenta que mientras más capa vegetal, el radier o el pilote que ustedes van a construir va a ser más caro porque es más material el que necesitas para llegar a ese sello de fundación. Eso es muy, pero muy importante. En general no se explica esto. Hasta a veces las constructoras van y construyen los radieres nomás encima. Y eso es un error garrafal y tenemos que ser nosotros, hablo por el rubro, tenemos que ser súper, súper responsables. Nosotros al momento de construir tenemos una responsabilidad contractual por ley. Entonces, todos los trabajos que tienen que ver con estructuras tienen que ser bien ejecutados. Nuestro caso, que si vamos a un terreno, porque también vendemos radieres, vendemos pilotes, cuando vamos a un terreno y hacemos la visita técnica y revisamos y el sello fundación a los 80 centímetros todavía no aparece, inmediatamente nosotros le decimos al cliente que es necesario realizar un estudio de mecánica de suelo. El estudio de mecánica de suelo te va a decir exactamente dónde está el sello fundación, te hace un estudio bien completo y te va a explicar también cómo se debiese hacer si se hace en radier o cómo se haría si se hace en pilote. Y aquí, por último, la respuesta de si es radier o pilote, como les digo, va a depender. Generalmente en el sur, como están estos suelos que son más complejos, se hacen pilote. Y cuando tú vas a pilote, tenéis distintos tipos de pilote, tenéis pilote que es de hormigón armado, ¿cierto? Pero eso también, los que vienen prefabricados tienen una altura máxima de 1 metro. Entonces, si tu sello de fundación está más abajo de un metro, no te va a servir eso. Están los polines también de madera que vienen impregnados, que esos también se utilizan. Y que estos tienen un poco más de juego porque vienen de 3 metros. O ya después, si vamos a palabras mayores, hablamos de estructura de fierro. Entonces, esto es muy importante que ustedes los tengan claro. Como les digo, mi intención siempre va a ser entregar la información más fidedigna, donde ustedes después no se sorprendan por cosas que tendrían que saber de antes. Entonces, ya avanzamos con el paso de la fundación y ahora nos vamos al proceso en sí mismo de tu casa fácil, ¿ya? Porque ya hablamos de que cuando tú firmas, después tiene una reunión de bienvenida y después de esa reunión de bienvenida comienza el proceso arquitectónico de diseño, ¿cierto? Donde tú, por ejemplo, si elegiste una casa Yanquihue y quieres modificarla, tú tienes la posibilidad de juntarte con nuestros arquitectos en reuniones que están, esto es parte de, o sea, está por contrato, no es como que por buena onda nosotros lo estamos haciendo, sino que es parte de tu derecho como comprador al adquirir una casa con tu casa fácil. Tienes reunión con arquitectos según el modelo contratado. Tienes 2 etapas de modificación que son gratuitas. La primera etapa de modificación y entrega de plano, y la segunda etapa, si es que el cliente, después de haber entregado el plano, requiere ajuste, hacemos esa segunda etapa. Hacemos una revisión técnica después de haber hecho esa modificación, una revisión técnica en Cubicación e Ingeniería, donde ellos revisan la factibilidad y en base a eso se genera un presupuesto, se le envía al cliente y una vez aceptado el presupuesto, nosotros podemos avanzar con la modificación. O sea, ¿a qué voy con esto? Es que acá no hay nada que no se mueva sin que el cliente esté de acuerdo, ¿ya? La aprobación final del cliente, sobre todo nosotros le decimos confirmación de plano, es muy fundamental porque nosotros no podemos avanzar si no tenemos esa confirmación de plano. Y esto es netamente no porque queremos entrampar ni que haya fricción, sino que es muy serio esto. Estamos haciendo una casa, estamos haciendo tu sueño. Entonces acá no puede haber margen hay que quitar el mayor margen de error. Siempre va a haber alguno que otra cosa puede pasar en la construcción. Todos los que construyen lo saben, pero hay que tratar de evitar. Después seguimos con el paso 5, porque una vez que la casa ya está diseñada, ¿cierto? Ya tenemos listos los planos y todo lo que eso significa, nos vamos directamente ya al proyecto de corte y fabricación, ¿ya? Este es cuando ya la casa la transformamos primero de plano, desde arquitectura se transforma en un plano de un panelizado que se transforma en panel SIP, ¿cierto?
donde lo que hace el arquitecto es que hace una nomenclatura de cada pieza que va a componer esta casa y cómo se va a armar este Lego. Es importante que sepan que nosotros tenemos procesos súper parametrizados dentro de tu casa fácil, como les comenté al principio. Bueno, aquí se están viendo las imágenes. Nosotros no trabajamos de forma artesanal, trabajamos con maquinaria de alto estándar. Como les dije, nuestros paneles están certificados, están ensayados en el IRIEM. Entonces, acá quiero salirme un poco de este boom que ha existido de empresas de paneles SIP que trabajan de forma artesanal. Les voy a mostrar después un video para que vean algo que es lamentable, pero para que se haga una idea de qué es lo que ocurre cuando se opta por empresas que no tienen los procesos que tienen que tener. O sea, un panel SIP en estricto rigor nunca en su vida debiese despegarse si es un sistema estructural. Entonces, como les digo, tenemos software que hacemos que optimicemos los cortes a un 97% de eficiencia. Luego de esto hay una codificación de planos de montaje. Hacemos cortes industriales de alta precisión, que es súper importante. Luego de que ya tenemos todo este mono cortado a la casa, paletizamos en base a cada código del proyecto. Y obviamente que todo esto también va por dentro con un alto control de calidad, de estar mirando constantemente los proyectos, de estar midiendo, estar viendo que están dentro de los rangos, las tolerancias, entre otros. Eso es fundamental, porque si bien nosotros ahora, yo todo lo que he hablado para atrás tiene que ver harto más con servicio, pero este es el grueso. Esta es la realidad, es la fabricación del panel SIP, que es un panel que va a estar en tu casa para toda la vida, los cortes que tienen que estar precisos para también no generar destiempo o que hayan que hacer modificaciones en obra, y obviamente el control de la calidad de los materiales que nosotros estamos entregando. No solamente entregamos el panel SIP, acá estamos mostrando este punto, pero el kit incluye las maderas que tienen que ser cepilladas, calibradas y certificadas. Los tornillos que lleva un panel, para que se haga una idea, por panel a más o menos son 120 tornillos. La espuma de alta densidad, donde nosotros hacemos el encaste en los paneles para que no hayan puentes térmicos. Y bueno, otros elementos más que van dentro del kit. Entonces, acá es lo que le quería mostrar respecto como a empresas que yo puse ahí. Sin tu casa fácil, con tu casa fácil. Sin tu casa fácil pasa esto. Y yo le voy a mostrar este video. Pero si se fijan, y acá lo puedo ver, este panel se despegó. Este es un video de un cliente que nos mandó, que iba a comprar con nosotros. Finalmente después vio otra empresa. Y después nos mandó esta foto, este video, donde muestra que un panel se desprendió. Eso no puede pasar. Si se fijan, solamente se rasgó el EPS como en la parte perimetral del panel. Esto es como, yo le decía a la vendedora que me mandó esto, estos son como los pan con palta del estadio, que le echan palta alrededor y tú abrís el pan y adentro no hay nada. Eso no puede pasar. Y al versus, que yo les muestro acá, es como nosotros hacemos el proceso de pegado, ¿cierto? Y no es cualquier cosa. O sea, si ustedes están viendo paneleros que están echando pegamento con una llana, o sea, corran de ahí. Esto tiene que ser exacto, es gramado, ¿cachai? Entonces, acá en este caso nosotros tenemos un rodillo que está con pegamento, pasa el EPS, le echa el pegamento necesario para poder después hacer un pegado exacto a una presión exacta. Entonces, esta información es súper relevante porque ustedes tienen que escapar de las empresas de paneles SIP que sean artesanales. Tienen que escapar de eso. O sea, es algo que... insisto tanto porque he visto tantos casos de clientes y es una inversión tan grande, es tanta fuerza la que uno le pone al construir una casa, un desgaste emocional y todo lo que significa que no estamos para que puedan ocurrir estos problemas que son básicos. Entonces yo ahí dejo muy el llamado de que trabajen con empresas que trabajen, para la redundancia, realmente el panel como tiene que ser. También les voy a comentar de que nosotros no solamente vendemos el kit de panel SIP, sino que también vendemos adicional. Esto es como un Subway, yo siempre me gusta explicarlo. Nosotros podemos vender el armado de la casa en todo Chile,
Realizamos la fundación en radiero pilotes. Obviamente esto en base a los detalles técnicos que tenemos que tener en consideración. Hablamos anteriormente de que el sello fundación, de la humedad, etcétera, todo eso tenemos que considerarlo nosotros para poder trabajar. Insisto, como empresa tenemos una responsabilidad contractual y tenemos que estar muy atentos a ese punto. También vendemos el kit de revestimiento en zinc o en siding. En el sur, por ejemplo, lo que más se utiliza es el zinc. Y cuando hablo de un kit es porque no solamente incluye las planchas de zinc, sino que incluye la membrana hidrófuga, las maderas para la cámara de aire, los tornillos, la hojalatería, el limaolla. Entonces son varias cosas que, insisto, no, la persona común y silvestre que no está en el mundo de la construcción no tiene por qué saberlo, ¿ya? También tenemos kit de techo zinc y también vendemos ventanas en termopanel. Todo esto en conjunto logra que nosotros podamos ofrecer una casa hasta el 70%. Luego, las terminaciones las realiza el cliente, pero obviamente ya con otro parámetro, con una casa cerrada, ¿cachai? Con una casa donde tú puedes avanzar tranquilamente, donde ya en un 70% tuviste el control absoluto. Entonces es muy, muy conveniente. Tenemos el paso 5, que después de haber pasado todo el tema del plano, el tema del corte, etcétera, la confirmación final del plano, nosotros programamos la fabricación y el corte y agendamos la fecha de entrega. La fecha de entrega, en este caso, por ejemplo, tenemos dos formas. Está la fecha de entrega directa, que es cuando el cliente va a hacerse cargo él del armado, y también está la fecha de entrega cuando nosotros hacemos el armado. Si nosotros hacemos el armado, lo que hacemos es que hacemos calzar estas dos fechas. O sea, el camión va saliendo y ya en ese mismo instante está la cuadrilla de armado especializado en tu terreno esperando el camión para cuando llegue, primero descargarlo y segundo comenzar inmediatamente la construcción y además también de poder verificar que todos los materiales estén en obra. Eso es súper importante. Es en el caso que tu Casa Fácil se hace cargo del armado. Ya, obviamente que la coordinación siempre va a estar previo a un contacto con el cliente, tienen que el cliente se le dice que tiene que tener preparado el terreno, se vuelve a preguntar nuevamente el tema de los accesos, que es lo que conversamos anteriormente. Es súper importante de que esté todo eso ok para que obviamente cuando llegue el camión no hayan contratiempos. Y acá les muestro, nosotros tenemos showroom en Santiago, tenemos showroom en Yanquihue, ambas dos con fábricas. Les puedo decir que la región metropolitana, San Bernardo, abarca todos los proyectos del norte hasta el sur, hasta más o menos Los Ángeles, y de Los Ángeles hasta el sur extremo lo vemos a través de Yanquihue. Esto es súper importante porque obviamente hace que ustedes puedan ahorrar harto costo. Hay personas que que hacen el pedido directamente de Santiago y solamente un camión, o sea, por ejemplo, una casa como la Yanquihue son tres camiones mínimo y cada camión te puede costar, si una distancia tan larga desde Santiago hasta, por ejemplo, Chiloé, 1,5 millones de pesos por camión. Y si ya quería hacer el camión, hacer un camión más grande, un camión con rampa, por ejemplo, va a ser más costoso, pero también tienes que tener en cuenta que ese camión tiene que entrar en tu terreno, con el radiogiro y todo lo que eso significa. Entonces esas cosas hay que tenerlas muy claras. Igual obviamente desde acá siempre sale como la información lo más detallada posible. Acá les quiero mostrar más o menos dónde nosotros estamos ubicados con nuestras casas, hasta dónde hemos llegado. Desde el norte, o sea, tenemos casa en el desierto, como tenemos casa también en la Patagonia. Obviamente que la centralización de nuestras casas está en Santiago y en la zona sur donde está Puerto Vara, Yanquihue, Puerto Montt, que es donde tenemos nuestras fábricas, pero nosotros entregamos a todo Chile. Y bueno, respecto a la construcción, acá estamos mostrando una casa que nosotros también armamos, tanto Radier como casa, y este es como la obra gruesa, solamente el cliente optó por este punto y después él hizo las terminaciones.
vamos a hacer un webinar o un video específicamente de construcción. Acá netamente le quería mostrar que una vez que ya llega a la casa, comenzamos con la construcción del proyecto. Acá les quiero mostrar también un proyecto que nosotros realizamos también, donde hicimos radier, donde hicimos el armado del kit, el kit de instalación y el revestimiento. O sea, acá lo que ustedes están viendo es lo que pueden obtener con Tu Casa Fácil, y además también le pueden agregar las ventanas en termopanel. Entonces ya la casa de por sí, todo su terminaciones exteriores, todo eso ya está listo para que ustedes puedan entrar a la casa y empezar con las terminaciones en el ritmo que a ustedes les parezca. Perdonen esta imagen, debiese haber estado en fondo negro, pero les digo, cambiamos el formato y estoy tratando de hacer este video para que podamos entregarlo lo antes posible. De hecho, quiero ser súper transparente, son las 9, ese es mi hijo, son las 9:30, 20 para las 10, el webinar era a las 7 de la tarde, así que me quedé después de un rato haciendo este video para que poder entregárselo y cumplir con ustedes, evidentemente. Eso para nosotros es lo más importante. Y les quiero dar una noticia muy, muy, muy buena. Esta es una de las noticias que quería comentarles, y es que Tu Casa Fácil evoluciona en términos estructurales, porque vamos a incorporar vigas laminadas. Las vigas laminadas, nosotros estábamos ocupando en estructura vigas de pino oregón, que son muy potentes estructuralmente, son muy bonitas, etcétera, pero ahora al ingresar con vigas laminadas tenemos una mayor capacidad estructural, tenemos más libertad de diseño, tenemos precisión industrial, estabilidad en el tiempo. Estas vigas cumplen su función en todo ambiente, nos generan un mayor trabajo, ¿cierto? Como lo hacen muchas veces las maderas tradicionales. También tenemos un mejor control de carga y un estándar constructivo superior. O sea, nosotros al trabajar ahora con vigas laminadas, ya tal vez viene muy de cerca la conversación, pero ya nos posicionamos en otro estándar de tipo de casa. Y eso es algo que ustedes van a tenerlo en sus casas también. O sea, yo les declaro desde ya que todos los proyectos que lleven estructura, como por ejemplo las casas Yanquivo que llevan estructura, las casas que son más grandes, ¿cierto?, que tienen que llevar vigas, etcétera, estas van a ser de vigas laminadas. Vamos a seguir trabajando con las cerchas en los sectores donde las casas lo ocupan, pero para las zonas centrales, ¿cierto?, donde se requiere, como les digo, esta estructura o segundos pisos, se van a realizar con vigas laminadas. Y como les digo, esto es una muy, muy buena noticia. Es algo que de verdad es un cambio así trascendental, una evolución, como les dije, estructural muy importante. Y acá les quiero mostrar más o menos dónde están las vigas laminadas. Esta que se ve acá es una Copec de Vitacura. Las vigas laminadas también están en el MUT, en su escalera. Acá tienen un puente de vigas laminadas. También tenemos, aquí es como se puede ver las casas con vigas laminadas, y aparte de eso es una viga de terminación, entonces queda muy, muy, muy linda. Y quiero hacer el resumen final de esto, donde les quiero presentar los puntos más importantes. Tiene que ver con que tienen que tener ojo con el terreno, tienen que tener ojo con el presupuesto realista su realidad, por favor. No queremos que la pasen mal, no queremos que esto se entrampe. Entonces, para que eso no ocurra, tenemos que partir lo que podemos terminar. Y esto también tiene que ver con el diseño. Y por último también lo que nosotros hacemos desde Tu Casa Fácil, que es el proceso interno, donde nosotros transparentamos toda esa información para luego terminar con la construcción. Y ahora último, esta noticia grande que le estamos dando de las vigas laminadas. Así que yo, aparte del webinar, yo quería hacer otro anuncio más para las personas que vean este video. Y es que para las personas que quieran trabajar en febrero con nosotros, van a tener, mira, ahí se me desconfiguró, pero insisto, estos gajes del oficio, un 6% de descuento en todos nuestros kits hasta que termine febrero. Así que les dejo súper invitado para que puedan conversar con su ejecutivo a cargo, que puedan cotizar. Y este es un descuento que va para todos los modelos, desde el más chiquitito hasta el más grande. Era la parte de preguntas, que ahora no lo vamos a tener. Les quiero mostrar porque de verdad estoy acá, ya es de noche, y quiero hacer una pequeña reflexión. Muchas veces las cosas como esta no salen como uno se espera.
generalmente uno siempre quiere que... y yo estaba súper emocionado de poder realizar este webinar, de que me puedan preguntar. A mí me encanta tener relaciones con los clientes. Pero bueno, no fue el caso. Eh, Se da esta posibilidad entonces de poder grabar esto directamente por acá y enviárselo directamente con link a su correo, a su WhatsApp para que lo puedan ver. Si llegaste a este punto, te quiero dar las gracias por la paciencia, te quiero dar las gracias también por llegar a este punto y escucharnos. Creo que esta presentación va a ser muy útil, tiene puntos que son muy importantes, que no se conversan en general, que no te lo van a decir otros constructores, que no te lo van a decir otra empresa. Nosotros siempre hemos estado súper pro de poder ofrecer lo que el cliente realmente puede hacer y no vender por vender. ¿Ya? Como les dije al inicio, como nosotros somos parte de ese 70%, parte inicial de la casa, perfectamente podríamos vender casas gigantes a todos, ¿cachai? Sin ningún filtro, pero para nosotros es súper importante. Y yo hablo un poco de la experiencia que tengo. No sé, la casa de mis papás de toda la vida de la playa, que está en el Quisco, es una casa que fueron media aguas que juntamos. eh, y luego de todo eso, de esa vivencia de haber construido una casa cuando chico, con mis papás, con mis hermanos, con mis tíos, de haber pasado calor, de haber pasado frío, ya pasaron 25 años desde que construyó y lamentablemente esa casa yo ya veo cómo va muriendo, cómo se está deteriorada, cómo no dan ganas muchas veces de invertir. Entonces, ese punto de inflexión es importante para que ustedes tomen una decisión trascendental respecto a el core de su casa, a lo más importante, a la calidad estructural de su casa, a la casa que quieren para toda la vida. Y eso, humildemente, lo podemos ofrecer en Tu Casa Fácil. Le quiero dar las gracias a todos los que han participado también, no solamente en este webinar, sino que también en nuestras redes sociales, escribiéndonos, dando apoyo. Estamos súper contentos, como les digo, somos una empresa que ya está bordeando las 80 personas y el crecimiento que hemos tenido en estos últimos 6 años ha sido 100% gracias a ustedes. Así que, nada, pues, les dejo este descuento de regalo para que lo puedan revisar, conversen con su ejecutivo y nos vemos la próxima. Les prometo que para el próximo webinar va a salir todo correcto y vamos a dar información, como siempre, información relevante para su proyecto. Les mando un abrazo de corazón y insisto nuevamente, muchas gracias por acompañarme. Un abrazo y que les vaya muy, muy, muy bien.